¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. 5:21 al capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Este es todo el texto que tenemos para empezar en el día de hoy. El título de esta serie es Someteos unos a otros. Esto va a ser una serie, tal vez nos va a llevar varios sermones. Al comenzar esta serie de sermones me puse a pensar sobre uno de los pilares de los padres de la Reforma, en sus enseñanzas, y que en Pueblo de Dios, aquí en la iglesia, creemos de la misma manera. Uno de estos pilares que ellos declaraban era la suficiencia de las Escrituras para el andar en la vida cristiana. Esto quiere decir que en la Biblia tenemos todo el consejo de Dios útil y relevante para nuestro andar cristiano. Todo lo que necesitamos está en la Escritura. Todo lo que vos necesitas para vivir la vida cristiana está todo en la Escritura. Todo lo que yo necesito para vivir la vida cristiana está y se concentra en la Escritura. A este concepto nos referimos. Esto no quiere decir que las experiencias que vivimos en nuestro andar cristiano no sean importantes. Esto no quiere decir eso. No quiere decir que nuestras vivencias y enseñanzas que la vida nos haya dado no sean importantes, sino que todas ellas, como todo lo que hagamos en nuestra vida, debe someterse, regularse
y examinarse a la luz de la Escritura, porque es ella la que las regula, controla y tiene la última palabra. No es que no estamos diciendo con esto, bueno, las experiencias vividas no nos forman como personas, nos ayudan para crecer. Sí, eso es real y no le sacamos importancia, pero todo eso tiene que ser regulado, administrado y revisado a la luz de la Escritura. ¿Está bien? La que tiene las últimas palabras en la vida del cristiano es la Escritura. El otro día hablaba con una hermana y le decía esto: la cabeza de la iglesia es Cristo, por lo tanto la Escritura, en un sentido, la palabra de Dios es la que nos regula, la que en un sentido gobierna la iglesia, porque ha sido lo que Él nos ha dejado para poder llevar adelante la vida como iglesia. Y partiendo de la suficiencia de la Escritura, y partiendo de que en ella tenemos todo el consejo de Dios que vos y yo necesitamos, es que puedo empezar hoy a revisar esta serie de sermones que trata sobre conceptos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y dadas las condiciones generales de nuestro contexto actual, creo conveniente ir avanzando con detenimiento y volver a revisar juntos estos textos para sacarle el mayor provecho para nuestras vidas. En el comienzo de Pueblo de Dios hemos tratado un poco estos temas. Los que están desde el comienzo saben que hemos hablado un poco. Y por ahí pensé, tenía la tentación de hacerlo por ahí algo más general, pero después me puse a pensar que, como dice una famosa actriz y conductora, el público se renueva, entonces vamos a volver a recalcar algunos de estos temas, y entonces pensé decirlo, bueno, si lo vamos a hacer expositivamente y si lo vamos a hacer bien, vamos a ir despacio y viendo tema por tema que encontramos aquí. Acá vamos a encontrar instrucciones para nuestra vida cotidiana y de todo tipo. ¿Está bien? El tema entonces que tenemos es que la palabra de Dios nos expresa que uno de los efectos de una vida llena del Espíritu Santo es someternos unos a otros. Eso fue lo que terminamos la semana pasada de ver. El último efecto de los que estaban es que una vida que está llena del Espíritu Santo es una vida que se somete. Dentro de esta serie de sermones, hoy solamente vamos a analizar el concepto general, para que en los próximos vayamos avanzando en lo más específico. O sea, vamos a empezar a ver después cómo esto afecta el matrimonio, cómo afecta a la familia y cómo afecta aún el trabajo. Y ya vamos a llegar a ese punto. Nuestro análisis lo podemos hacer hoy a partir de responder 7 preguntas que surgen de revisar nuestro texto. Me puse a pensar y encontré 7 preguntas que son 7 cosas que vamos a analizar para intentar entender este principio general de someternos los unos a los otros en temor de Dios. La primera pregunta que me hago en esta noche es: ¿qué significa esto de someternos? La palabra que utiliza el apóstol en el original es la palabra hupotazo para someternos. Es importante tenerla en cuenta porque la va a utilizar durante todo el pasaje. Y más allá que nuestras traducciones vayan modificando un poco la palabra, siempre sigue teniendo una connotación similar. O sea, fíjate que en el versículo 21 dice someteos, en el versículo 22 dice sujetarse, en el versículo 33 dice respete. Pero por más que Reina Valera 60 y otras versiones vayan cambiando la palabra, mutándola un poco, sigue siendo la misma palabra, hupotazo. Es exactamente la misma palabra, ¿está bien? Dado que entonces tiene una connotación muy similar. Ahora bien, el significado de este término es la idea, o sea, la idea original del término hupotazo, es la idea que nace de una premisa original utilizada en la jerga del sistema militar de poner las cosas en orden o bajo autoridades o rangos. La idea de hupotazo, la idea de someter, es la idea que se utilizaba en aquella época en el arte de la milicia para poner en orden y en rangos y en diferentes autoridades a los diferentes soldados. Ahí podemos verlo en Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9, el centurión hablando un poco al respecto de esta subordinación. Respondió el centurión y le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el versículo 9 te da la clave de esta idea de rango. Porque yo soy también hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y en esta idea de orden, a los que están bajo mis órdenes le digo ve y él va. Y al otro ven
y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Ven que hay un concepto general de... El centurión dice, yo tengo a alguien que está por encima mío, al cual yo tengo que obedecerle y al cual me someto, y a la vez tengo personas que están bajo mi autoridad, a las cuales yo les digo y ellos responden. ¿Está bien? Esta es simplemente la idea que quería leer, y por eso utilizar al centurión como alguien que entendía respecto a esta idea de jupotazo. El diccionario Vine define a jupotazo como colocar debajo, como fijar o subordinar. Esa es la idea del principio general de jupotazo. Ordenar, subordinar. Pero lo más relevante es que el significado para nuestro texto se entiende mucho más al considerar que el modo verbal que utiliza Pablo es la idea de sujetarse, estar al servicio de otro, someterse voluntariamente. O sea, si el principio general de jupotazo es ordenar, subordinar, poner bajo autoridad, Pablo, al conjugarlo de la manera que lo utiliza en el texto que nosotros tenemos, está dando la idea de que yo debo subordinarme, yo debo ponerme bajo la autoridad, yo debo voluntariamente estar rindiendo cuenta, debo voluntariamente ponerme al servicio de alguien. ¿Ven la diferencia? Del infinitivo de decir esto de esta manera, es ahora de la manera que utiliza Pablo es yo voluntariamente deseo sujetarme. O sea, si la palabra original es la idea de subordinarse, de ponerse a alguien bajo otra persona, en su modo de utilizarla tiene que ver con alguien que de su propia voluntad se somete, se sujeta y sirve a los demás sin objeciones. Esa es la idea. Esto quiere decir que el significado del mandamiento que el apóstol da a los efesios es que deben por su propia voluntad sujetarse, ser siervos los unos a los otros y específicamente, como veremos más adelante, en las relaciones matrimoniales, familiares y laborales. Pablo ha salido ahora del ámbito de las relaciones entre hermanos de la fe para ahora meterse de lleno en la vida cotidiana. Él abre las puertas de la iglesia y va con los efesios a la casa de los hermanos y empieza a dar instrucciones. Y se va el lunes al trabajo del hermano Pepe que vivía en Éfeso y empieza a dar instrucciones sobre cómo él tiene que trabajar. Ya no se queda en la iglesia, ya él ha estado hablando sobre cómo tiene que ser la relación en la iglesia. Ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora él va más allá. Se va a meter más a fondo, Pablo. No se queda solamente acá en la iglesia, sale de la iglesia y empieza a dar instrucciones sobre cómo debe conducirse el matrimonio, sobre cómo debe conducirse la familia y sobre cómo debemos conducirnos en nuestro trabajo. La palabra entonces muestra que es viva y eficaz, ya que no solo traspasa la vida de los efesios, sino que traspasa los tiempos y los contextos y se sitúa en nuestra época y nos traspasa a nosotros también. No queda ahí, sino que viene a este tiempo, viene a nuestra cultura, viene a nuestra idiosincrasia y se mete en tu casa y se mete en mi casa la palabra de Dios y nos traspasa a nosotros como los traspasó a nuestros hermanos efesios. Entonces, ahí tenemos la definición de la idea de sujetarse. Alguien que voluntariamente, sin objeciones, empieza a someterse. La segunda pregunta que me dice, ¿por qué cuesta tanto someterse? Una de las palabras que generan más ruido para cualquier generación es la palabra sometimiento. Y lo hace porque se la relaciona rápidamente con otra que se llama abuso. Claramente la historia nos demuestra que por causa de un mal uso del sometimiento se han cometido los más grandes abusos sobre la humanidad. Y esto abarca desde los ataques genocidas, pasando por el desprecio general de las personas y alcanzando los maltratos de la gente que está en menos capacidad de defenderse, o sea, más vulnerable.
rápidamente la gente no le gusta el término someterse. ¿Por qué? Porque cuando empieza a pensar en el someterse, ¿qué piensa? En el abuso. ¿Por qué? Porque por lo general el sometimiento ha llevado a que personas lo utilicen de una manera mala y han abusado de otras personas. Y eso pasó en todas las generaciones y pasa hoy también. Pero que esto ocurriera en los tiempos paulinos y se siga observando hoy con dolor y con vergüenza en cada periodo de la historia, no determina que la sumisión sea en sí mismo un aspecto negativo. Que a muchos hayan abusado por medio del sometimiento de otras personas, no quiere decir que en sí mismo el sometimiento sea algo malo siempre. Ese es el punto a considerar. No quiere decir que el sometimiento sea algo malo, sino que el mal uso, como todas las cosas que se usan mal, lleva a provocar dolor. Pero está la lucha. Está la lucha. Yo sé que al hablar hoy a ustedes sobre sometimiento, como habrá sido en la época de los Efesios, genera un ruido, genera en vos que yo te diga, hermanita, te tenés que someter, te tenés que sujetar. Que yo te diga, hermano, te tenés que sujetar. Cuando yo te tengo que decir, te tenés que sujetar, tenés que sujetarte a tus autoridades en tu trabajo, a tu jefe. Te tenés que sujetar. Hermana, te tenés que sujetar a tu esposo. Hermano, tenés que amar a tu esposa dando tu vida por ella. No es un término que sea... Un poco por las malas experiencias personales, un poco por los prejuicios de cada uno y por sobre todas las cosas debido a nuestro pecado de orgullo, que nos pone a nosotros en primer lugar antes que los demás. Es que este tipo de mandamientos, aún estando con tanta claridad en la Escritura, es grandemente resistido, no solo por los círculos opositores a la Biblia, sino también en muchos círculos evangélicos de la actualidad. O sea, para que vos te dé una idea, hace poco una Biblia de estudio, que no voy a decir su nombre, pero que parecía una revista para ti más que una cosa tristísima. La comentarista de la Biblia acusaba a Pablo de que era misógino, de que odiaba a las mujeres y por eso ponía las cosas que ponía ¿cómo dicen? Te lo juro, así como te digo, lo leía y decía, acusando a Pablo acusando de que Pablo odiaba a las mujeres. ¿What? Así, y yo decía, ¿ve por qué? Porque a las personas les cuesta resistirse. No les gusta. Y esto es así porque el sujetarnos lleva como condición el atacar nuestro yo, nuestro egoísmo y matarlo cada día. Es renunciar a nuestros derechos individuales o dejarlo en segundo lugar para priorizar, para considerar el de los demás. Esto ataca conmigo porque tiene que ver con que yo dejo de lado lo que yo quiero, lo que a mí me gusta para empezar a dejar que otro empiece en un sentido a marcarme cómo tengo que actuar. Y claramente fue la lucha de los Efesios y es claramente nuestra lucha actual el no resistirnos a esta idea, sino el poder creer con plena convicción, ¿qué cosa? Que lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que realmente está así, que si Dios dice que el someterme es algo bueno, tengo que creerlo que es así. ¿Por qué? Porque su palabra es una lámpara para mí, para saber cómo tengo que caminar. Y también, ¿qué cosa? Tengo que creer con plena convicción que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta chica que escribe ese comentario no leyó esto, parece. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y de que la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La siguiente pregunta que me hago, ¿pero esto de someterse en la vida cotidiana también tiene que ver con la vida cotidiana? Si miramos con detenimiento nuestro texto, vemos que la idea de Dios es que todo en nuestra vida se vincula a esta idea. Vemos que la relación de la esposa
con el esposo es de sumisión. Pero el del esposo en otro sentido también lo es con su esposa. Y en los hijos con los padres y en los padres con los hijos es lo mismo. Y esto aún se extiende, en nuestro caso, entre empleados y jefes, y entre jefes o dueños y empleados. Ahora, en estas áreas cotidianas de nuestra vida, son las únicas, no hay más. Si vemos desde arriba la Escritura y comparamos estos textos con otros textos, vemos que otros textos complementan esta idea de ser sumisos. De hecho, encontramos otros textos que hablan de someternos, ya sea, por ejemplo, a nuestros gobernantes terrenales. Vos y yo nos tenemos que sujetar bueno, los de Capital a Larreta, los de acá nosotros a Vidal, y todos a Mauricio, pero no porque sea Mauricio, sino porque Dios lo puso en ese lugar. Un solo amén, escuché. Es así, no es algo que estoy inventando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Primera de Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces tenemos que sujetarnos a aquellos que Dios ha puesto en ese lugar. La Biblia claramente nos explica que aún esos gobernantes, aunque la mayoría o el 99 como Neumann no conozcan al Señor, han sido puestos por Dios. Y Él los saca y Él los pone y nosotros tenemos que sujetarnos. Aunque nos aumenten las subes, nos tenemos que sujetar a ellos. Pero también la Biblia nos habla en otro lugar de que también debemos sujetarnos a nuestros pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17 habla de esto. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero también nos habla la palabra de sujetarnos a aquellos que están sirviendo en la iglesia, o sea, todos en general que sirven, debemos en un sentido sujetarnos a ellos. Primera de Corintios 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, o sea, a personas que sirven y a todos los que ayudan y trabajan en la iglesia. ¿Ven? Entonces, la idea de sujetarse y someterse no es algo que solamente acá lo encontramos a Pablo porque era alguien malo, sino que toda la Escritura habla de lo mismo. En conclusión, podemos notar que la voluntad de Dios, lo que hablamos siempre, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que podamos vivir una vida sumisa en todas las áreas de nuestra vida y no solamente en aquellas que a nosotros nos pueden llegar a resultar más agradables. No solamente a donde a mí me gusta, o no solamente cuando a mí me gusta me sujeto. Tengo que sujetarme en todo momento y en todas circunstancias y en todas las formas que nos aparece en la Escritura. La cuarta pregunta, ¿qué tan relevante es? ¿Qué tan importante es que nos sometamos los unos a los otros, que nos sujetemos? Creo que la relevancia que tiene este mandamiento tiene dos aspectos fundamentales. Lo importante que es para la iglesia y lo importante que es como testimonio para la sociedad. Respecto a la iglesia es importante ya que de este mandamiento depende la vida de la iglesia, de la misma iglesia. Si no hay sumisión los unos con los otros, no hay manera de que podamos crecer. Esto es básico. Y los que están remarcando, marquen eso de vuelta ahí. Si no hay sumisión los unos con los otros, no hay manera de que podamos crecer. Si no soy alguien que me sujeto, no soy alguien enseñable. No respetaré el consejo y la exhortación y pensaré que las cosas son como yo digo que son. Si no considero este mandamiento, mi hogar va a sufrir, mi matrimonio va a sufrir, mis padres van a sufrir, mis hijos van a sufrir, mi iglesia va a sufrir,
En mi trabajo van a sufrir y por ende yo voy a sufrir. Y respecto al testimonio para la sociedad, es también igual de importante, considerando la pérdida de valores que la sociedad viene sufriendo. Hoy está perdido esto. Los padres no se sujetan a los hijos no se sujetan a los padres. Ni hablar de una esposa que se sujete al marido. La gente te mira así, ¿qué estás hablando? Nada habla más poderosamente que una vida piadosa y sumisa en un mundo corrompido por la rebelión. Detrás del machismo, del feminismo, de los movimientos por los derechos homosexuales y pro aborto, de los sistemas capitalistas que favorecen a los grandes grupos empresariales y las corrientes corruptas sindicalistas, hay un deseo de priorizar la satisfacción personal y los propios pensamientos humanos y yo primero y luego lo que Dios piensa. Detrás de todo, caen todos en la misma bolsa. Caen todos en la misma bolsa. El empresario que se quiere llenar los bolsillos a expensas de la gente, es el que primero piensa en él. Pero el sindicalista que va y que corta simplemente por intentar ganar un espacio de poder o para intentar él llenarse, también piensa en él. Piensa en él el machista que trata y cosifica a la mujer y piensa en ella las mujeres que quieren deliberadamente saltar y hacer y ponerse en un lugar que no es el que Dios le puso. Entonces siempre se trata de el hombre y la mujer lejos de Dios queriendo ponerse ellos en primer lugar. Un hombre que ame a su esposa y dé su vida por ella es un mensaje poderoso para la sociedad que hoy vivimos, que es infiel, que es inmoral y que es irresponsable hoy por hoy. Estos días lo he hablado con un cristiano y le digo, ¿te acordás que en la Biblia dice que tenés que dar tu vida? No, yo por mis hijos doy la vida, pero por mi esposa no. ¿Este es cristiano? Sí, es el pensamiento. Por mis hijos, no, pero por ella. Una mujer casta, sumisa a su esposo y ocupada en su hogar y en la crianza de sus hijos, es un mensaje que el pensamiento actual observa con asombro. Cuando hoy las mujeres se ponen profesión ama de casa. ¿Ama de casa? ¿Existe esa profesión? ¿Cómo vos cuidás? ¿Cómo no salir? ¿Qué estás atada a tu hogar? Me mira con asombro. Ama de casa. Hijos obedientes a sus padres y padres ocupados en el bienestar completo de sus hijos es una utopía hoy para la sociedad. Es algo que no... Un hijo que diga, sí papá, no papá, sí mamá, no mamá, que le obedezca. Y padres que estén ocupados y que se tomen tiempo. Es algo que ya la sociedad no lo sabe. Dueños, patrones y jefes que piensen en buscar el bien de sus empleados. ¿Existe alguien así? Obreros que trabajen con alegría en lo que hacen, sin estar todo el tiempo reclamando que merecen más. Es una fantasía. Pero esto es la voluntad de Dios para su iglesia. Una iglesia que muestra algo diferente, que sea testimonio. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos, que muestren a nuestra sociedad que no somos del mundo, así como Cristo no era de este mundo. Que podemos estar en este mundo, pero que no somos como este mundo. ¿Y qué más? Y que somos la luz del mundo. Que no somos como el mundo que está en oscuridad, nosotros somos luz. Entonces es muy importante y es muy relevante. ¿Cómo se relaciona con ser lleno del Espíritu Santo? De acuerdo a lo que estuvimos viendo en los sermones anteriores, hay una gran relación. Porque, por un lado,
una vida llena del Espíritu produce en nosotros ¿qué cosa? Humildad. Produce humildad. Y solo los humildes son los que pueden considerar a los demás superiores a él mismo. Solo los humildes son los que pueden actuar de esta manera. Y solo una vida llena del Espíritu Santo es una vida que puede ser humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante dice: nada hagan por contienda o por gloriarse a ustedes mismos, por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice ahí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí entonces Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no miró por él, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La exaltación de Cristo es el modelo que nosotros tenemos que seguir, porque el que fue exaltado se humilló. El que se le dio un sobre todo nombre tomó la forma de un siervo y se humilló a sí mismo. Lo que él enseñó lo vivió en su vida. Lo que él le dijo, el que de ustedes quiera ser el mayor, tiene que ser el siervo de los demás, él lo vivió en su vida. Cuando él les dijo, ustedes tienen que lavarse los pies uno a otro, yo no vine para ser servido, sino para dar mi vida, para servir, él lo mostró en su vida, tomando forma de siervo. Entonces, solo una vida que está llena del Espíritu Santo es una vida que se puede humillar y por lo tanto pueda someterse, considerar a los demás superior al mismo. Pero por otro lado, una vida llena del Espíritu es una vida que vive en el temor de Dios, lo que hablamos hoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que el resultado de una vida que anda en el Espíritu es un cristiano devoto, temeroso de Dios. Solo aquel que anda lleno del Espíritu, de esta manera, puede considerar lo grande que es nuestro Señor y lo indignos que somos nosotros, para entonces andar de acuerdo a su voluntad, aún en mandamientos que puedan parecer difíciles para otros. Una vida llena del Espíritu Santo hace que la persona realmente tenga noción de quién es Dios y quién es Él. Y eso provoca temor, provoca devoción, provoca decir, ¿cómo no obedecerle? ¿Cómo no hacer lo que Él me pide? Si Él es Dios y yo un pecador que Él salvó. Solo alguien lleno del Espíritu, como el apóstol Juan, podía decir que los mandamientos no son gravosos. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, vemos el corazón de alguien que tiene temor de Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice él de los mandamientos? Son re difíciles, me recuesta, ¿no? ¿Qué dice? Sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. El hacer tu voluntad me agrada. Tu ley está en mi corazón. ¿Cómo no habría de obedecerte? Si vos sabés todo de mí, si me conocés en todo y sabés qué es lo que me conviene, ¿cómo no obedecerte?
vamos terminando con las últimas dos preguntas. La siguiente pregunta que me hice, que tal vez sale un poquito, pero creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, es ¿cómo se restaura lo arruinado? Tal vez sea una de las preguntas más interesantes de hoy. Ya sea para los efesios como para nosotros, el haber vivido una vida más larga o más corta lejos de Dios hizo que el pecado trajera consecuencias muy tristes para nuestras vidas. Familias arruinadas, matrimonios rotos, hijos lastimados, situaciones irreparables han sido la consecuencia de estar lejos de Dios y vivir la vida a nuestro gusto. Y aún siendo cristianos hemos cometido, tal vez por falta de enseñanza o por nuestra propia rebeldía, pecados que han afectado a nuestra propia vida y a nuestro entorno. O sea, realmente hoy vamos entendiendo algunas cosas que antes no comprendíamos. Y el punto es, ¿y qué con todo lo que hice mal? ¿Y qué con lo que fue mi vida lejos de Dios? Con tal vez un matrimonio que ha sido arruinado, hijos que han sido lastimados, mal testimonio en el trabajo donde estaba. ¿Cómo restaurar todo eso? Hay cosas que... ¿Cómo volver atrás? Pensando en esto, puedo decirte que hoy estamos a tiempo de ir cambiando esta situación. Tal vez hay cosas que no se lograrán cambiar, pero sí pensando en lo que Dios hizo por nosotros, es que podemos mirar el futuro con más esperanza. Yo sé que hay cosas que ya no van a volver atrás. Tal vez un matrimonio arruinado ya sea imposible de remontar. Tal vez cosas que pasaron con tus hijos o cosas que vos le hiciste a tus padres, tal vez ya no se puedan volver para atrás. Pero a partir de considerar lo que Cristo hizo con nosotros, podemos empezar a mirar con más esperanza lo que viene. Es volvernos arrepentidos a Cristo de todo corazón, confesando nuestros pecados y dándole la espalda a las cosas de este mundo que podemos comenzar. ¿Dónde comenzamos? Bueno, arrepintámonos de todo eso. Arrepintámonos. Recuerdo cuando Elías enfrenta a los profetas de Baal, el pueblo estaba totalmente perdido y eso era un hecho. Y era muy difícil ya las cosas que había pasado, pero él no se queda en eso. ¿Y qué define hacer? Restaurar el altar que estaba arruinado, dice. Él empieza a colocar las cosas en su lugar y Dios luego obró. Tal vez cosas que no se podían corregir el pasado, pero ya no nos podemos detener en lo que pasó. Pablo habla de él mismo y en un momento dice, como un último abortivo vino a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Pues yo fui un perseguidor. Todo lo malo que hice, está diciendo él, yo no lo puedo reparar. Pero yo ya no me voy a detener en eso. Porque por gracia de Dios soy lo que soy. Y ya está. Él perdonó mis pecados. Y él entonces, arrepentido, pudo dejar esa vida y decir, todo eso ahora ya lo tengo por basura. Entonces, un buen lugar para comenzar es arrepentirnos y volvernos a Cristo. Es confiando que si Dios ha establecido una forma de vivir la vida cristiana, puedo ahora sujetarme y obedecerle, sabiendo que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Es considerando que, bueno, antes no sabía, ahora ya lo sé. Ahora ya sé lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo quiere que empiece a vivir? Bueno, voy a hacerle caso a Él. Me voy a sujetar a lo que Él me dice que es mejor para mí. Ya vi que todo lo que hice antes, de acuerdo a como a mí me parecía, me fue un desastre. Pero ahora voy a empezar a hacerle caso a Él. Es ver en nuestros fracasos quiénes somos y quién es Dios. Y ver que aun siendo lo que somos, Dios nos ama tanto para darnos una nueva vida, perdonando todos nuestros pecados y cambiando nuestro corazón. Es considerar que aún sabiendo todo lo que sabe de nosotros, aún así nos ama. Eso es realmente radical. Saber que sabe todo y aún así me amó de pura gracia. Nos anima ahora a vivir esta nueva vida. La última de las preguntas es, ¿se puede vivir así?
esto que he hablado hoy y esto que vamos a empezar a ver en los próximos sermones, ¿se puede vivir así? No me respondan. ¿Se puede vivir? ¿Puede vivir una mujer sujeta a su esposo como al Señor? ¿Puede un hombre acaso amar a su esposa como una figura de lo que Cristo ama a su iglesia? ¿Pueden los hijos honrar a sus padres? ¿Pueden los padres educar a sus hijos? ¿Podemos ser buenos empleados en nuestro trabajo? ¿O aquellos que estamos tal vez en un puesto jerárquico, podemos ser amorosos y cuidadosos de aquellos que tenemos que liderar? Aunque la respuesta puede ser obvia, muchos cristianos, por no tener un entendimiento claro, dudan que todo esto que hablamos pueda aplicarse a su vida. O sea, alguno me va a decir, es imposible, Sergio, ¿cuántas veces yo intenté? Sergio, ¿cuántas veces intenté no sujetarme a mi esposo y no pude? ¿Cuántas veces intenté no sobrepasarlo? ¿Cuántas veces intenté ser cuidadoso, amar a mi esposa, cuidar, dar todo por ella y no lo he podido hacer? No, Sergio, no, ¿será que esto puede ser cierto? ¿Será que era solamente para los efesios y no para nosotros? Al ver su entorno, su vida lejos de Dios y sus luchas con el pecado, tal vez los efesios podrían pensar que era algo inalcanzable para ellos, poder caminar de la manera en la que el querido apóstol de ellos, el que tanto los amaba, les escribía. Y realmente es imposible considerar vivir de esta manera con esfuerzos humanos solos. Pero la gran noticia es que justamente no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. Es la garantía de nuestra herencia. Él está ahí, está en nosotros, está en cada cristiano. ¿Y qué más tenemos la seguridad? Que todos los recursos necesarios para vivir esta vida de la manera que Pablo nos está hablando acá, ya están listos para utilizarse. Tenés todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 13 al 14 nos hablan de esto. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo y nos dio todo lo que podíamos necesitar. Está todo en vos. Por eso aquel que me dice, yo no puedo, me cuesta mucho sujetarte, empezá a ver todo lo que Dios te dio. ¿Por qué leíamos hoy? ¿Por qué si nosotros siendo malos hemos de dar buenas dádivas, cómo nuestro Padre de los cielos nos va a negar todo lo que necesitábamos para vivir la vida cristiana? El problema es que te tenés que dejar de resistir, de intentar luchar y entregarte en los brazos de Cristo. Versículos 3 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de la confirmación de que ahora sos de Cristo y de que ahora el Espíritu Santo está en vos y que Él te va a llevar a que cada día te parezca más a Cristo. Versículo 14, que es la zarra, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos su palabra que no solamente nos da las instrucciones, como muchos dicen, sino que también nos da vida. Estas palabras, dice, son vida. No es simplemente que las lees para saber moralmente cómo tenés que actuar. Esta palabra, leerla cada día, te da vida para poder vivir la vida cristiana. Y no solamente te da vida, te llena de fe. Inflama esa fe para poder creer de que es posible. Decía un pastor, Justin Peters, ¿querés oír la voz de Dios mucho, mucho? Lee la palabra mucho, mucho. ¿Querés realmente conocer tu voluntad? ¿Querés crecer en tu fe? ¿Querés realmente vencer aquellas cosas? Necesitas la palabra.
una y otra vez, lo más que pueda. Por eso, pueblo de Dios, se esfuerza para animarte. Lee mucho. Y cuando estés cansado, seguí leyendo la Escritura. Seguí en su palabra. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios genera ese deseo por más. Por lo tanto, entonces, decía George Mueller, un hombre de fe, pero buscarlo después ahí en Wikipedia o en alguna biografía, George Mueller él decía lo siguiente: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestra vida y pensamiento. Entonces, un hombre de fe es un hombre lleno de la palabra. Y no lo dice Sergio, lo dice George Mueller, que era un hombre que realmente estaba lleno de fe. Por lo tanto, la respuesta es: ¿se puede vivir así? Sí, se puede vivir así. Sí que se puede. Sí podemos vivir de la manera que Dios nos expresa en lo que vamos a empezar a tratar en esta serie de sermones. Y sí debemos tener en cuenta que solo podremos lograrlo viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a orar.